Qué gusto recibirla, Tiziana Poleser, presidenta de Consecomercio. Usted Que, no bueno, sabe, te doy la ese bienvenida, chavo Tiziana, que hayas conmigo, decidido venir ¿no? ¿Cómo a estás? esta hora, ¿no? Además que, bueno, la entrevista la pautamos relativamente tarde porque viene asociado a un hecho del cambio, digamos, las fluctuaciones que ha tenido la tasa del dólar en este último tiempo, la tasa no oficial. Y la fiscalización de comercios por parte del SUNDE, ¿no? Lo primero que quiero preguntarte, Tiziana, además de darte los buenos días, es tú que hablas con los comerciantes, cómo han recibido, digamos, todo lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas, ¿no? No solamente lo de Sunde, sino el tema de la variación y cómo actuar frente a esta situación. Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, antes de hablar de la visión de los comerciantes, es importantísimo que acotemos que desde Consecomercio, después de muchísimo tiempo, se ha restablecido un diálogo muy interesante con el Ministerio de Fomento y con las autoridades, con el intendente pues, del SUNDE, con quien hemos mantenido contacto permanente desde la semana pasada. Bueno, ya teníamos contactos por otras razones, pero justamente con este tema hemos mantenido un contacto permanente. De hecho, las fiscalizaciones fueron anunciadas, nos dio oportunidad de advertir, de decirle a los comerciantes que iban a estar recibiendo estas visitas, que desde que comenzaron, debemos decir, han sido en un tono, como decimos, como siempre ha debido ser, en un tono respetuoso, en un tono de orientación, y eso ha sido pues para nosotros muy importante, restablecer esa comunicación en el tono, forma y fondo, Sí. como siempre la hemos querido tener. Efectivamente, ellos nos informan que van a hacer las fiscalizaciones, están haciendo las fiscalizaciones para verificar que se esté vendiendo a la tasa del Banco Central de Venezuela. Tuvieron un despliegue importantísimo viernes y sábado, el sábado diríamos con mayor intensidad en todos, casi todos los estados venezolanos, y por supuesto nosotros desde el lado del comercio hemos mantenido contacto permanente con los comerciantes para ver realmente cómo iban las fiscalizaciones. El resultado, ayer conversamos con las autoridades y ayer el resultado, debemos decir que desde el punto de vista del comercio formal, fue un resultado muy positivo. Se detectaron en todo el país apenas 3 casos de incumplimiento que fueron, por supuesto, llamados a la atención, pero no se produjeron cierres por ese motivo. Sí hubo 2 o 3 cierres en establecimientos comerciales por causas diferentes. Las causas han sido alimentos vencidos a disposición de la clientela, o sea, causas que no tienen nada que ver con la fluctuación del dólar. En el caso del comercio, por supuesto, esto significa de alguna manera un grado de preocupación cuando comienza a fluctuar la moneda de esa manera, después que teníamos mucho tiempo con cierta estabilidad. Eso representa para el comerciante problemas reales porque tienen que ver con la fijación de precios, tienen que ver incluso con su margen de ganancia y tiene que ver además con un elemento importante que es el valor de reposición de la mercancía. Hay un poco un mito de creer que los comerciantes fijamos el precio de acuerdo a lo que nos cuestan los productos y eso no es exactamente así, porque dependemos del mercado. Si nosotros tenemos productos y el mercado no los compra, pues tenemos que bajar el precio. Esa es la ley de oferta y demanda. Y por supuesto, en este momento se presentan problemas serios cuando tienes esa fluctuación, tienes que mantener un precio en determinada posición y la preocupación del comerciante es, bueno, ¿y cómo repongo esa mercancía? Cuando tú vendes por debajo de lo que esa mercancía te puede costar para reposición, te estás descapitalizando. Y ya veníamos con una situación así, producto de la pandemia. Entonces la preocupación de los comerciantes es real, al punto que algunos han optado por cerrar. Y estuve recorriendo pues, corredores viales, por ejemplo, del estado Zulia, de Maracaibo, el fin de semana, y se observan muchos locales cerrados, porque evidentemente no pueden, tienen que repensar sus propias estrategias y en algunos casos incluso estaban muy en el límite y una situación como esta los pone por supuesto frente a la decisión de tener que cerrar. Yo quería preguntarte, Tiziana, el punto de equilibrio, es decir, para que el comerciante no pierda, pero a su vez, que es, digamos, la petición del gobierno, tampoco especule. Exacto.
El margen de especulación Sí. en este momento es mínimo Ujú. y eso hay que tenerlo claro. Porque, insisto, estamos en una posición, los comerciantes, que producto de otra serie de problemas que tenemos, como la voracidad fiscal, te consigues con comerciantes, especialmente fuera de Caracas, que es donde esto se siente mucho más, ¿ok? Porque está más contraída la economía, donde la voracidad fiscal ha pegado más fuerte Ujú. fuera de Caracas. Entonces hay comerciantes que te decían hace un mes, probablemente tenga que cerrar porque es imposible sostener el negocio, ya que no me queda nada al final de mes después que termino de pagar todos los impuestos. Entonces, por eso hablar de especulación en este momento es realmente no Sí, suena, no sí. suena porque no tenemos esa posibilidad. Tú especulas, entre otras cosas, cuando tienes un consumidor, por ejemplo, que tiene crédito. En este momento, ¿quién tiene una tarjeta de crédito con posibilidades, como decimos, mínimas? Porque cuando nos dicen, bueno, ¿cuándo podemos decir que esto se arregló? Se arregló cuando cualquiera de los que están aquí pueda, si se le daña una licuadora en su casa, ir con una tarjeta de crédito y reponerla y poderla pagar en cuota. En ese momento, y eso no se puede hacer, o sea, eso en este momento no es posible. Sí. Entonces, hablar de especulación en este momento no es quizás lo más apropiado, porque no tenemos ni siquiera posibilidad de llegar a eso. Incluso, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? En este momento está ocurriendo que muchos productos, los comerciantes los están vendiendo por debajo del precio que les costó, porque eso se llama fijación de precio por flujo de caja. Si tú no tienes crédito, si no tienes posibilidad de que el banco te dé crédito, no te queda otro remedio que vender la mercancía a precio incluso más bajo porque tienes que pagar obligaciones, tienes que pagar nómina, tienes que pagar obligaciones. Entonces, eso está produciendo una descapitalización en una parte importante del El comercio. sector formal de comercio se rige por la tasa BCB. Sí, en claro, su mayoría. De hecho, como digo, según nos reportan, Sí, por eso te hago la pregunta. cerca de 3.000 establecimientos visitados entre viernes y sábado y solo 3 casos en donde no se estaba cumpliendo la tasa. Quizás el problema está en quienes no forman parte del sector comercial formal. Los informales. Sí. El problema está allí. ¿Okay? El problema está en justamente ese segmento en el que realmente está primero fuera de nuestro control. Lo hemos conversado, de hecho, con la propia ministra, con el propio intendente, que tenemos que abordar de alguna manera este rumbo a la formalidad, porque justamente la informalidad existe, entre otras cosas, porque es problemático ser formal. Cuando tú empiezas a hacer racionales los impuestos, cuando tú empiezas a crear las condiciones de trámites rápidos, de facilidades para ese informal, tú lo formalizas y esa es la medida también que lo controlas. Pero sí, definitivamente en los informales, que muchas veces, justamente por la desesperación de no conocer cómo realmente funciona el negocio, bueno, responden de manera rápida a lo que ellos consideran que es un ataque. Y por supuesto responden si el proveedor a su vez no respeta la tasa. Entonces es un poco una cadena, ¿no? Sí, aparte tú hablabas de la visión del comerciante, ¿no? El comerciante que se rige por tasa de BCB. Puede sentir que efectivamente pierde el valor de la mercancía, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para aquellos comerciantes que nos están escuchando en medio, no solamente de las fiscalizaciones, un poco de entender cómo se comporta hoy en día el mercado venezolano? Bueno, nosotros, de hecho, en el caso de las autoridades nos han dicho que ellos aspiran a que el martes esté estabilizado, o sea, que mañana exista un cierto grado de estabilización. Uno lo primero que llamaría es a la calma, ¿no? A no tomar decisiones precipitadas que luego te afecten el negocio. Sí. Tomar una decisión de, por ejemplo, no cumplir con las disposiciones vigentes, pues tiene consecuencias de cierre, puede tener, incluso en el caso de la no utilización de la tasa, hay consecuencias penales. Entonces, lo primero es la calma, entendemos, digamos, la preocupación que existe, y por supuesto, es la misma calma que ha adoptado el consumidor, porque en las fiscalizaciones que ellos han hecho, en las visitas que ellos han hecho estos 2 días, en los reportes, porque ellos nos los han pasado para que observemos qué es lo que ellos están viendo, pues en general, en la mayor parte del país vieron un desenvolvimiento del comercio muy bajo, porque también el consumidor
ya ha entendido y ha aprendido, porque la verdad es que hemos aprendido todos, ha aprendido que en situaciones y momentos como este lo más sensato es guardar la calma, guardar la calma y esperar que el propio mercado, la moneda vaya hacia una estabilización y no tomar medidas apresuradas. Ahora, Tiziana, el tema va más allá de esto específicamente, que es coyuntural, ¿no? Hablemos un poco de lo macro, lo estructural, y es, en este momento, fíjate que las percepciones de muchos economistas e instituciones financieras es que Venezuela va a crecer económicamente. Ahora, la pregunta es si puede crecer con estas circunstancias en las que hay estas variables de mercado que se ha repetido. Pasamos mucho tiempo estable, pero siempre hay algún mes o alguna semana donde ocurre esta alza abrupta. Y bueno, pareciera la gente que está apostando en el país tiende como a asustarse, ¿no? A no entender cómo funciona realmente el mercado en Venezuela. Sí, bueno, el crecimiento depende de muchas cosas. Evidentemente, lo primero es que todos deseamos que eso ocurra. Vamos a empezar por ahí. O sea, tanto pienso que el gobierno como nosotros, los empresarios, estamos apostando a ese crecimiento porque eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios, nosotros hacemos empresa. Entonces, evidentemente, a ese crecimiento apostamos. Es importante tener en cuenta que venimos de 2 años de prácticamente inactividad. Recordemos que estuvimos inclusive condicionados a trabajar 7 días sí, 7 días no. Por lo tanto, las cifras de crecimiento siempre digo que hay que verlas con cuidado, porque es un crecimiento que viene de 2 años en donde prácticamente no estábamos haciendo mayor cosa. Entonces hay que primero esos números, hay que verlos con prudencia y no entusiasmarse más de la cuenta. Lo mismo pasa con la apertura, por ejemplo, de la frontera con Colombia, es el mismo caso. Tenemos que verlo con cierta calma porque definitivamente hay muchos elementos que inciden en que ese crecimiento no sea lo rápido que nosotros queremos. El tema de servicios públicos en el resto del país sigue siendo problemático, sigue siendo clave. O sea, no puedes hablar de crecimiento si hay unas ineficiencias tan importantes en el sistema eléctrico, si todavía hay intermitencia en el suministro de combustible en algunas zonas, si el agua no llega de manera frecuente y, por ejemplo, esto en cuanto a servicios. Pero luego tienes otro, la conectividad, me faltaba algo muy importante. La conectividad es clave para algunos negocios cuando hablamos de crecimiento. Pero luego están otros elementos, que es justamente la voracidad fiscal, todos los problemas que hay, digamos, para poder cumplir con todas las obligaciones. En este momento hay un proyecto de armonización tributaria en el que esperamos poder nosotros participar en su discusión, porque esto también es muy importante. Esto ha cerrado las posibilidades de que muchas empresas justamente se sumen a ese plan de crecimiento, porque en algunas regiones es prácticamente imposible producto de los impuestos y del costo de algunos servicios públicos. Y finalmente el crédito. El crédito es clave. O sea, sin el crédito es complejo hablar de crecimiento. Hay un condicionamiento claro allí. El crédito nos impide reponer inventarios. El crédito justamente, porque eso es lo que está ocurriendo ahora. Después de 2 años de pandemia, muchos de los comerciantes requerimos reponer inventario. Y el mundo no nos está esperando a nosotros, eso hay que tenerlo claro. Nosotros salimos de alguna manera de la rueda de negocio y ahora comprar productos que no fabricamos nosotros, comprar productos es complejo, porque hay otros países que están compitiendo, aparte del hecho de que todos los países que proporcionaron ayudas, etcétera, que coincide son nuestros proveedores, también están viviendo procesos inflacionarios. Y ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta y es importantísimo. Hay incrementos de precios en productos terminados que nosotros importamos y que no se fabrican en el país, que tienen incrementos en sus países de origen de cerca del 40%. O sea, no son incrementos nuestros. Una vez que llegan a territorio nacional, pues ahí se producen justamente los incrementos que tienen que ver con nosotros. Entonces hay primero condiciones externas que no las podemos controlar y que dependen justamente de lo que nosotros recibimos. Pero yo diría que es necesario tomar una serie de medidas en donde justamente el crédito sería muy importante para el crecimiento, lograr realmente una racionalidad en el pago de los impuestos y que definitivamente abordemos el tema de servicios públicos en general para que realmente podamos de alguna manera
apuntar hacia ese crecimiento. Estos elementos son para Caracas, son para la frontera, son para todos los temas que vayamos Ahora, a conversar. el mercado, Tiziana, cambió. Fíjate, tú decías algo interesante, al menos mientras estuvo el dólar estable, quien fijaba el precio desde que ocurrió esta dolarización no formal, es bueno la competencia, ¿no? Definitivamente eso no ocurría en el mercado venezolano desde hace mucho tiempo. Y la pregunta es que el comerciante que esto ahorita puede sentir, yo te lo mencionaba hace minutos, de cómo me protejo yo de estos cambios que en la economía venezolana suelen ocurrir, pero además el tema de la competencia y la dolarización del país, ¿no? Es decir, hay también otros elementos que no estaban cuando ocurría este tipo de alzas en otros años, ¿no? La competencia es clave para nosotros los comerciantes. Quizás somos el sector de la economía que está más acostumbrado a trabajar con competencia, porque nosotros nunca hemos tenido protecciones de ningún tipo y por lo tanto para nosotros el tema de la competencia es frecuente, ¿okay? El tema es que nosotros lo que como comerciantes quizás lo que reclamaríamos es la igualdad de condiciones, que es lo que no está ocurriendo en este momento. Cuando algunos de nosotros vemos diferencias importantes en el mismo producto en dos tipos de establecimientos, muchas veces, y diferencias, cuando digo importantes, estamos hablando de que el mismo producto en un establecimiento puede costar un precio y en el otro un 40% menos. Esas son diferencias muy importantes, Sí. que no son producto de la competencia ni de las habilidades del comerciante que está vendiendo más barato en comprar, en hacer las cosas legalmente. Muchas veces eso es producto del contrabando, eso es producto del ingreso de mercancía al país de manera ilícita, que está compitiendo con otro comerciante que en cambio sí pagó todas las tasas, tributos y todo lo que le correspondía. Ese probablemente es cuando hablamos de competencia, es una de las preocupaciones principales del comercio formal, porque eso está ocurriendo. Y eso, como hemos señalado, no solamente compite en precios, que es lo que probablemente un consumidor que tiene restringidos sus ingresos, que no tiene crédito, pues por supuesto busca en el mercado el precio más económico. El asunto es que probablemente por el ingreso ilícito de esas mercancías, probablemente esté comprando un producto o defectuoso o una falsificación o un producto que no tiene normas de calidad. Entonces, desde el lado del comercio, lo que nosotros pedimos es igualdad de condiciones. Y las igualdades de condiciones parten justamente de que exista un freno en las aduanas, de que exista un freno al ingreso de mercancía de manera ilícita. Es por ello que hemos insistido mucho en que se reactive la Comisión contra el Ilícito Aduanero, porque esa era una instancia que existía, que funcionó, donde nosotros llevamos generalmente los casos, es gobierno, empresas, y donde las empresas llevamos los casos donde detectamos que hay una disparidad importante y por supuesto los organismos que tienen esa competencia lo investigan. Entonces, nosotros lo que pedimos cuando hablamos de competencia es igualdad de condiciones. Nosotros no le tenemos miedo a la competencia, pero en igualdad de condiciones. La competencia es buena, la competencia es positiva, la competencia finalmente beneficia al consumidor, pero cuando ocurre en igualdad de condiciones, y no está pasando. Tenemos casos graves de licores, tabaco, medicamentos, alimentos y autopartes. En cada uno de esos, falsificaciones o productos de mala calidad pueden incidir en la salud e incluso en la vida de las personas. Yo tengo que ir despidiendo, Tiziana. Si hay esta colaboración que me parece muy positiva, o de alguna manera el diálogo que han entablado tanto el sector comercial con las autoridades del SUNDE, ¿hay información si van a continuar estas fiscalizaciones esta semana? Sí, ellos han desplegado pues, a los funcionarios en todo el país, y la colaboración, insisto, ha sido muy buena, entre otras cosas porque nos ha permitido detectar incluso cuando entes que no son el Ministerio de Comercio y el SUNDE pretenden hacer fiscalizaciones en este sentido, y los hemos reportado y se han tomado las medidas. O sea que eso también es importante. Permitirme usar tus micrófonos para decirle a todos los comerciantes que es únicamente el Ministerio de Comercio y el SUNDE quienes están autorizados para hacer las fiscalizaciones en materia de uso de la tasa del Banco Central de Venezuela, y que cualquier irregularidad, pues por supuesto la reporten a las cámaras de su región. Bueno, yo tengo que despedirte diciendo que ha sido un gusto conversar contigo, oportuna esta conversación que tenemos a propósito, bueno, de lo que está ocurriendo y el alza de la tasa no oficial del dólar, las fiscalizaciones que se han venido dando desde el fin de semana, que van a continuar. Pero bueno, Tiziana nos ha reportado que han sido
muy pocos los casos, ¿no?, con respecto a este temor que se tiene cuando ocurre estas alzas en la tasa de cambio del dólar. 7:53, hacemos una pausa. Gracias, Tiziana, ya volvemos.